Muy bienvenido, Claudio, al piso de la Cerrezuela, esta plaza de toros reconstruida en Cartagena, símbolo de todo lo que podemos hacer y trabajar todavía. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, Eduardo. Un placer. Me encantaría estar con vos en persona ahí, en ese lugar tan lindo. Te agradezco muchísimo por haberme invitado y es un placer estar con toda esta audiencia tan querida de Colombia y de Latinoamérica. Bueno, nos vas a hablar de la curiosidad como capacidad clave para desarrollar nuestro potencial y prosperar en un mundo cambiante. Te dejo el piso todo para vos y nos volvemos a encontrar al final de tu presentación. Perfecto, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que quiero compartir es que basado en casi 4 décadas de experiencia profesional y sobre todo más de 3 décadas como Executive Search Consultant, tratando de buscar los líderes más exitosos a lo largo y a lo ancho del mundo, estoy convencido que la curiosidad es la clave del éxito. Me gustaría contar una historia que algunos habrán escuchado parte y todos conocerán esta historia tan dramática de aquel equipo de rugbyers uruguayos que viajaron a jugar un partido de rugby en la ciudad de Santiago de Chile, un avión con 45 pasajeros, 2 pilotos, y en el medio de la cordillera con un clima terrible, el avión entró a sacudirse, finalmente un ala chocó contra un pico, cayó, murieron varias personas instantáneamente y ahí empezó una historia de supervivencia de las más dramáticas de los últimos 2 siglos. Todos conocen cómo fue la historia. Lo que no sé si muchos conocerán es la historia de una de las personas, uno de los sobrevivientes, un hombre, Pedro Algorta. Pedro tuvo una instancia extraordinariamente clave, fue el primero que se animó a plantear dramáticamente la alternativa para poder sobrevivir una vez que se acabó el poco alimento que tenían y planteó a sus compañeros que si él moría, les pedía que por favor no dudaran en comer la carne de su cuerpo, en alimentar sobre todo a las personas más fuertes para que una vez que el tiempo mejorara, fueran capaces de hacer una marcha heroica a través de la cordillera para poder buscar ayuda y aunque sea salvar a algunos, y después les pedía que por favor fueran a su casa en Montevideo para decirle a su familia lo que los quería. Esa fue, junto con la gran marcha heroica de Nando Parrado y Roberto Canesa, lo que realmente salvó a esas personas. Y esto muestra un tipo de curiosidad, que es la curiosidad de desafiar las normas convencionales, como nadie en ese caso. Pedro mostró también en la cordillera una muestra de curiosidad extraordinaria que lamentablemente no fue escuchado. Cuando el avión cayó, uno de los pilotos murió instantáneamente, el otro quedó malherido, atrapado en el cockpit y le preguntaron dónde estábamos y señaló un punto en el mapa que era del lado chileno de la cordillera, pero en realidad era un error, estaban del lado argentino. Y el problema es que varias veces hicieron excursiones para el oeste, pensando que estaban en el lado chileno, y se encontraban una vez que llegaban a un pico, con otro pico y con otro pico, y finalmente volvían y no podían llegar. Mientras que Pedro, observando, vio que el agua corría hacia el este, y estaba convencido de que estaban del lado argentino de la cordillera y lamentablemente los demás no tuvieron la apertura, la curiosidad empática para hacerle caso, porque si hubieran marchado hacia el este, se hubieran salvado muchos más y mucho antes. Cuento el caso de Pedro porque 14 años después de esta situación tan dramática, yo lo recluté para una búsqueda para la cual no tenía la más mínima experiencia. Era para ser el líder de proyecto de una cervecería del grupo Bemberg, que produce la cerveza Quilmes, producía en la provincia de Corrientes. Pedro nunca había trabajado por una empresa de consumo masivo, nunca había estado en la provincia de Corrientes, nunca había tenido ninguna experiencia en marketing y ventas, y sin embargo tuvo un éxito extraordinario. Fue capaz de construir la cervecería en tiempo récord, a pesar de una hiperinflación y una devaluación. Fue rápidamente promovido como gerente general de esa cervecería, fue después promovido como CEO de todo el grupo Quinza, como CEO del grupo Quinza, multiplicó las ventas por 6 y el valor de la compañía mucho más. ¿Por qué? Por una enorme curiosidad, a pesar de su falta de conocimiento, y quizás por eso se rodeó de gente complementaria y fue capaz de hacerse las preguntas
que la gente no se hacía respecto de cuál era la forma de mejorar el negocio, que en este caso fue descubrir, junto con el gerente de marketing, que él mismo reclutó, que existía un muy bajo consumo per cápita entre la población joven, desarrollar la campaña histórica del sabor del encuentro y comenzar esta historia. Este es el caso de Pedro, que es un caso que yo tuve la oportunidad de conocer de cerca hace más de 35 años, pero todos los líderes, todos los grandes líderes que he conocido, los más exitosos del mundo, siempre han cultivado a lo largo de toda la vida esa curiosidad insaciable. Otro líder que fue quien en realidad ha llevado adelante la mayor creación de valor en la historia corporativa de la humanidad, que es Jeff Bezos, el fundador y CEO de Amazon.com, y a quienes tuve la oportunidad de conocer como speaker en Amazon.com desde chico. Trataba de desarmar su cuna con un destornillador. Hizo un summer camp donde los teenagers iban a leer libros como Los viajes de Gulliver, y ahora sabemos que está explorando el espacio. Estudiaban los agujeros negros. Ese mismo grupo de gente programaban básicamente en una computadora Apple, de tal forma de que sus nombres aparecieran y bajaran en la pantalla. Eduardo una vez trajo aquí a la Argentina a un gran amigo común, que lamentablemente murió el año pasado, Jack Welch, y Jack fue considerado el líder del siglo anterior, fue en su momento aquel quien antes que Bezos lideró como CEO de General Electric la mayor creación de valor corporativa de toda la historia de la humanidad. Como Jack era un amigo, lo invitamos esa noche, después del evento en el cual ambos fuimos speakers, a casa, a una cena de la noche con varios amigos. Y nuestros amigos, naturalmente, querían aprovechar esta oportunidad única cuando el líder del siglo, por única vez, estuvo en Argentina, y entonces todos querían hacerles preguntas para aprender de él. Y mientras la cena comenzaba, yo veía la frustración creciente de nuestros amigos que querían hacerle preguntas a Jack y no podían hacerle ninguna pregunta porque Jack es el que hacía todas las preguntas. Entonces decía, how is it that you have this crazy inflation in Argentina? ¿Cómo puede ser que tengan esta inflación absurda que no deja hacer un análisis de un negocio, que no nos permite invertir? ¿Cómo puede ser que tengan líderes tan corruptos y que los líderes de negocios no sean capaces de confrontarlos? Y pregunta tras pregunta tras pregunta. Cuando uno de mis amigos, el primero, se fue y lo acompañé a la puerta, me dijo, mira, Claudio, la verdad que yo venía acá para aprender del líder del siglo y me iba frustrando mucho a medida que la cena avanzaba, porque yo quería hacer preguntas y no podía hacer ninguna porque Jack hacía todas las preguntas. Y sin embargo, a lo largo del dinner me di cuenta de que hoy aprendí probablemente la lección más valiosa que puedo haber aprendido, y es que Jack llegó a ser el líder del siglo porque cultivó a lo largo de toda su vida esa curiosidad insaciable. Todos los grandes líderes son así. Ahora, ¿qué tipo de curiosidad es la que tienen los grandes líderes? Hay tres tipos de curiosidad. Una es el diversive curiosity, es enterarse de lo último, de lo novedoso, de cosas nuevas y distintas, sin profundizar. Ese no es el que nos lleva al éxito. El segundo es el epistemic curiosity, que es el profundizar las cosas, no el preguntarse el qué o eventualmente el cuántos, sino el preguntarse el por qué y el cómo. Esta es la curiosidad epistémica, que requiere un gran esfuerzo y que hoy, cuando tenemos la facilidad de googlear algo, tenemos el riesgo de convertirnos en idiotas. Frente a la pregunta de si Internet nos vuelve más inteligentes o más idiotas, la respuesta es sí. A los idiotas los vuelve más idiotas, pero a los inteligentes los vuelve más inteligentes. La curiosidad epistémica es esa curiosidad que implica el trabajo de aprender. Abraham Lincoln fue una autodidáctica espectacular que a lo largo de su vida aprendió historia, aprendió literatura, aprendió derecho. Es considerado unánimemente el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. Y Abraham Lincoln, igual que muchos otros, igual que Winston Churchill, que repitió un año 3 veces, tenía una enorme dificultad para aprender. Abraham Lincoln dijo, siento que mi mente es como un pedazo de acero en el cual es casi imposible hacer una marca, pero una vez que hice la marca es imposible también de borrarlo. Me cuesta mucho aprender, pero después no me lo olvido. Esta es la curiosidad que hace falta, y hay un tercer tipo de curiosidad que es la curiosidad empática, de entender a las demás, la que le faltó a los compañeros de Pedro Algorte en la cordillera
y que les hubiera permitido salvarse antes y muchos más si hubieran caminado hacia el este, si lo hubieran escuchado, en lugar de seguir intentando hacia el oeste. ¿Cómo desarrollar esta curiosidad? La curiosidad se desarrolla fundamentalmente exponiéndonos a situaciones distintas, exponiéndonos a situaciones diversas. La manera de detectarla en los altos potenciales en una empresa no es preguntarle a alguien, ¿sos curioso sí o no? ¿Quién va a ser el candidato suicida que responda como en esa historia de dos personas que se encuentran en la calle y uno le pregunta al otro, che, ¿sabes cuál es la diferencia entre la ignorancia y la apatía? Y el otro le responde, no sé ni me interesa, digamos. La manera de medir la curiosidad no es preguntarle a alguien si es curioso, sino es tratar de mirar indicadores de conducta que muestran que la persona tiene esta curiosidad epistémica, la curiosidad que lleva el esfuerzo. Y uno de los principales indicadores es que las personas de muy alta curiosidad y por lo tanto de muy alto potencial son proactivos buscando feedback sobre su propia conducta y sobre las consecuencias de lo que hacen. Y aprenden permanentemente gracias a eso. Entonces, la forma de medir esta curiosidad es en entrevistas, preguntarle a las personas, contame alguna oportunidad reciente en la cual recibiste un feedback valioso. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era tu rol? ¿Cuáles eran las circunstancias? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué feedback recibiste? ¿Qué aprendiste a raíz de esto? Y chequear referencias hablando con personas que han visto a esa persona en acción para ver cómo esa persona solicita feedback y reacciona con el feedback. De esta manera podemos lograrnos los altos potenciales. Y como bien decía Eduardo, son por definición los altos potenciales las personas que pueden tener éxito en un mundo tan brutalmente cambiante. Yo siempre digo, Latinoamérica es una región en la cual hasta el pasado es imprevisible. Pero justamente por eso es muy interesante cuando Harvard Business Review hizo el ranking de los mejores CEOs del mundo. Jeff Bezos fue el número uno y lo fue siempre durante todos los años que se hizo este estudio. Es el que tuvo el mayor desempeño financiero como CEO. A mí me interesó ver dónde están los líderes latinoamericanos. Si uno tiene esta distribución de desempeño de los CEOs de las 3.500 empresas más grandes del mundo, ¿dónde están los latinoamericanos? ¿Están cerca del promedio? ¿Están en la cola superior de la distribución? ¿Están en la cola inferior de la distribución? Bueno, lo que mostró el estudio de Harvard Business Review es que los líderes latinoamericanos están en ambas colas de la distribución. Es decir, Eduardo, ¿me siguen viendo? Sí, perfecto. Sí, sí, Ah, sí, sí, perfecto, porque por perfecto. algún motivo yo no tengo mi imagen, perdón. Bueno, ahora sí la tengo de vuelta. Los mejores, los líderes latinoamericanos, ahora sí me veo a mí mismo. Los líderes latinoamericanos son aquellos que estaban en ambos extremos de la distribución. Es decir, Latinoamérica es un entorno brutal que centrifuga como un lavarropa. Muchos no son capaces de sobrevivir un entorno tan brutal y desaparecen, pero justamente la desaparición de aquellos losers hace que aquellos ganadores puedan captar el market share de los que fracasan y por lo tanto tener un desempeño sobresaliente. Entonces, los altos potenciales son, por definición, la gente más valiosa en un entorno tan brutalmente cambiante y la gente más exitosa en este entorno. Bueno, ¿cómo mantener a lo largo de la vida esta curiosidad? Que por una parte, la curiosidad sola no es suficiente, hace falta, como yo decía, el desarrollarla. Por ejemplo, dentro de uno de mis roles como líder del desarrollo del capital intelectual a nivel global de Gonsander por muchos años, realicé un análisis de la curiosidad en distintas culturas. Por ejemplo, los japoneses tienen un nivel de curiosidad altísimo, mucho más alto, por ejemplo, que el de los británicos. Sin embargo, los británicos desarrollan un nivel de competencia, de liderazgo mucho mayor que los japoneses. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo partiendo con una gran materia prima el producto final es peor? ¿Qué es lo que pasa en el camino? Una pobre transformación. ¿Por qué? Porque los japoneses, por ejemplo, no cambian de empresa
en niveles altos porque está mal visto, aún dentro de la misma empresa, típicamente no tienen rotaciones a través de distintas divisiones o distintas funciones y sus carreras son solamente verticales en función del tenure. Entonces, no desarrollan todo el potencial que tienen. ¿Cómo desarrollar el potencial? Tres recomendaciones prácticas. La primera es leer. Y leer no solo de nuestra propia especialidad, leer cuestiones hoy en día de economía, de sociología, de psicología, de biología. Uno mira, por ejemplo, a Charles Darwin. Charles Darwin, ¿por qué fue capaz de revolucionar el mundo con su teoría de la vida? No solo porque sabía como nadie de biología y de las lombrices y de los picos de las aves, sino porque leyó a Malthus, leyó economía y ahí fue capaz de hacer el clic y hacer el link y tener el insight respecto a la teoría de la evolución. Todas las grandes personas, todos los grandes creadores leían ávidamente y se interesaban sobre temas muy diversos. Segundo, hay que estar en contacto con gente muy diversa, desarrollar networks, no solo leer, de gente muy distinta, muy diferente a nosotros, que nos inspira, que genera ideas. Hay un to-do list fascinante, Leonardo da Vinci, y es increíble ver la cantidad de intereses que tenía, medir el tamaño del Sol, hacer un mapa de Milán, hacer cálculos hidráulicos, poder calcular la superficie de un triángulo. De los 10 to-dos, 7 involucraban hablar con distintas personas. La curiosidad es un acto social, además de ser un acto de gran esfuerzo. Y por último, cultivar un perfil T. Cuando yo trabajaba en la prehistoria para McKinsey, el perfil deseado era el del perfil T. Alguien que podía cubrir espectros muy amplios, pero tenía una gran profundidad en un área. Evolutivamente hemos sobrevivido porque hicimos inversiones especulativas en conocimiento. Si nos quedábamos en el mismo lugar, cuando se acababa el forraje o los animales nos moríamos de hambre. Entonces tomábamos un riesgo de aventurarnos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cultivar una o dos especialidades y a través de la curiosidad epistémica volvernos idealmente los mejores en esos temas, pero no dejar de tener una visión general. Leer publicaciones como Harvard Business Review o The Economist despiertan este tipo de interés generales para no solo ser un especialista que sabe todo de casi nada, sino poder tener una visión general. Quiero terminar, Eduardo, con una última noticia. Cuando yo empecé a trabajar para Egon Zehnder, fui el líder fundador de la práctica de evaluaciones gerenciales para las empresas privatizadas, que aún hoy es la segunda práctica y la que más rápidamente crece en Egon Zehnder en el mundo y en todas las empresas de Executive Search. Yo pensaba en ese momento que la curiosidad y el potencial declinaban a lo largo de la vida. La buena noticia es que hice el análisis en los últimos años de la base de datos, donde hay gente que está entre sus early 20s y más de 80 años, y la curiosidad y el potencial se mantienen estables a lo largo de la vida. Esta es una muy buena noticia. Hace poco leí un libro fascinante que se llama Successful Aging, que muestra que el pico de la felicidad está a los 86 años de edad. Creo que todos ustedes tienen menos que esa edad, así que los invito a seguir cultivando como Jeff Bezos, como Jack Welch, como Abraham Lincoln, una curiosidad insaciable a lo largo de toda la vida para tener un gran éxito, sobre todo en un entorno tan cambiante como el nuestro en Latinoamérica. Les deseo mucha suerte y fue un placer haber estado con todos ustedes. Muchísimas gracias, Claudio, como siempre, lleno de ideas, de insights, muy didáctico. Prácticamente diría que nos dejas un plan de vida, cómo ser más curioso. Y solamente destaco una paradoja cuando dijiste al principio, que es, tenía mucha curiosidad porque no tenía mucho conocimiento, quizás es por eso. Y esa paradoja es que hay veces cuando creemos que tenemos mucho conocimiento, perdemos la capacidad de aprendizaje y hoy en día el conocimiento es cada vez más obsoleto más rápidamente. Así que eso un highlight. Y el segundo, porque voy a llevarlo a un comentario que a los dos nos va a gustar, Jeff Bezos tenía como sueño en Amazon ser la empresa más centrada en el cliente del planeta durante todos estos años. Y en la última address, en su último discurso a los accionistas, hace pocos meses,
Dijo, le voy a agregar otra, y es ser la empresa más centrada en el talento, en el empleado, y más segura para ese empleado. Y dijo, pero no se preocupen, no hay un conflicto entre ambas ideas, sino que una apoya al otro. Y vos tenés tu libro, lo voy a decir en inglés, o si ya tenés el título en español, It's not the what or the why, but it's the who, que hace toda la diferencia, ¿no? Es el talento. ¿Cómo es en español el título de tu libro? Eduardo, te escucho muy lejos, Sí, pero entiendo que me preguntaste algo sobre Jeff Bezos y su pasión por el talento, sí, ¿correcto? sí, Sí, no, es absolutamente así. O sea, el libro, el último que yo publiqué, It's Not the How, the What, but the Who, que tuvo el Axiom Gold Award como el mejor libro de HR del mundo, empiezo justamente hablando de Jeff Bezos. Y efectivamente, varias veces Jeff Bezos ha dicho que la principal explicación por el éxito de Amazon.com fue, es y será siempre una vara muy alta para el reclutamiento. Yo fui como speaker a Amazon.com y descubrí, por ejemplo, que ellos tienen bar racers. Son personas que están entrenadas para evaluar gente y que participan en cualquier decisión de nombramiento de una persona, de contratación de una persona. No son de esa área, no son de ese rol y su única función es mantener una vara muy alta. Y Jeff Bezos ha dicho, prefiero entrevistar 50 personas y no contratar ninguno antes que bajar la vara. Y estas personas pueden vetar decisiones de nombramientos o de reclutamiento del propio Jeff Bezos. Así que es así. Todos los grandes líderes son maestros apasionados en la gestión de talento, como lo era Jack Welch, como lo es Jeff Bezos, como lo son todos los líderes de las empresas más rentables y más duraderas del mundo. Y esto ha sido así siempre en la historia. Desde San Ignacio con los jesuitas, que construyó una empresa extraordinaria que duró más de 500 años y que llevó a controlar un tercio de educación de Europa. Fanáticos de rodearse de los mejores. Y una de las condiciones, aún para Ignacio de Loyola, era la curiosidad de las personas a las que él intentaba reclutar. sabiduría Sabiduría ancestral ancestral que traes que traes al piso hoy. al piso. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Gracias a vos, Eduardo. Ahora sí te escucho bien. Espero que ustedes me hayan escuchado bien a mí. Un Sí, claro placer, que sí. un abrazo grande para todos.